que adivinen cuál es el tema al iniciar esta presentación referente a las imágenes que tenemos en la pantalla. Siguiente, por favor, compañera. El dolor. El tema de hoy es el dolor. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial. Constituye un mecanismo protector del organismo, ya que permite identificar estímulos nocivos y generar respuestas defensivas, según por Perdón que la te percepción. interrumpa, disculpa que te interrumpa, no podemos visualizar las diapositivas o cómo lo están realizando y reitero, las personas que defiendan tienen que defender con la cámara prendida. No te podemos observar, disculpa. Ah, así bien. Disculpe. Ok. Ahora sí, doctor. Mm, El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular o real potencial. Constituye un mecanismo protector del organismo, ya que permite identificar estímulos nocivos, agresivos que nuestro organismo genera respuestas defensivas. Según por, la percepción del dolor depende de procesos neurológicos complejos, que incluyen la traducción, la transmisión, la percepción y la modulación. Siguiente diapositiva, por favor. Los integrantes del grupo. Siguiente diapositiva. Le doy paso a mi compañera Antonio. Perdón. Buenas tardes, compañeros y doctor. Bueno, nuevamente voy a explicar sobre lo que es la fisiología normal del dolor. No hay que verlo el dolor como un tipo de molestia, sino también hay que verlo como una alarma de nuestro cuerpo. El dolor se origina cuando hay un estímulo, puede ser mecánico, térmico o químico, que va a producir un daño o algún potencial a los tejidos. Estos principalmente se van a dar por los nociceptores, que van a explicar que son terminaciones nerviosas libres, como estas acá, estas van a ser las terminaciones nerviosas libres, que se van a encargar de captar lo que es el daño. Voy a detallar un poco sobre lo que es como una sopa inflamatoria, cuando las células se van a romper y van a liberar sustancias como la bradicinina, la bradicinina, que va a activar lo que son las terminaciones nerviosas con más potencia, y los iones de potasio y prostaglandina, que no solo van a causar dolor por sí mismas, sino que van a como que sensibilizar en los receptores para disminuir su umbral de disparo. Vamos a tener dos tipos de fibras nerviosas. Vamos a tener las que son mielinizantes y las no mielinizantes y las mielinizantes. Las mielinizantes se van a dar por lo que son las fibras alfa-delta, que estas van a pasar lo que es la información del dolor más rápida, y las no mielinizantes, que van a ser las fibras tipo C, que estas van a pasar lo que es la información del dolor más lenta. Estas principalmente se van a dar, la mielinizante va a transmitir el dolor a partir de 12 a 35 metros por segundo, y las no mielinizantes se van a dar a partir de las que son de 0.5 a 2 metros por segundo. Aquí tenemos lo que son la asta posterior de lo que es la médula espinal. Aquí se van a encontrar primeramente lo que es las fibras alfa-delta, van a llegar de las líneas en estas líneas de la primera hasta la quinta. Y las que no son mielinizantes van a llegar de la primera hasta la segunda. Una vez que van a llegar ahí, van a activar lo que es la segunda neurona, ya que estas van a ser como que la primera,
van a activar lo que es la segunda neurona para mandar la información hasta el hipotálamo, que estas van a ser ya la segunda neurona. Aquí, como anteriormente ya dije, aquí tenemos las fibras alfa-delta, que van a pasar el dolor rápido y estas van a liberar lo que es el glutamato como un neurotransmisor y van a viajar a lo que es el fascículo neoespinotalámico, que va a ser de la espina hasta el tálamo, como tal, que va a ser directo. Y luego van a pasar a lo que es la corteza somatosensorial, lo que nos va a permitir saber con qué precisión con qué precisión nos va a doler, ya que las fibras alfa-delta nos van a decir, nos dice precisamente dónde es el dolor es más localizado. También tenemos las fibras C, como dije anteriormente, es de dolor lento, ya que va a pasar la información más lenta. Va a transmitir el dolor crónico, va a ser sordo o urente. Estos principalmente se van a ver en las que son en las vísceras. Y van a usar las sustancias P, que van a viajar por los folículos del paleoespinotalámico. Una vía más antigua y más difusa que termina en las formaciones reticulares y el tronco encefálico. Esto puede explicar el por qué el dolor crónico altera en el sueño y puede generar un sufrimiento emocional. En el sistema de analgesia natural, afortunadamente el cerebro tiene una capacidad de mitigar su propio dolor o a través de lo que es el sistema de modulación descendente. La circulación molecular de las señales van a nacer a partir de lo que es la sustancia gris. Esta sustancia gris es la periacueductal en el mesencéfalo y va a bajar al núcleo grande del RAFE, aquí en el núcleo grande del RAFE, en el tronco encefálico, como aquí señalo como tal. Desde el RAFE, las neuronas van a descender hacia las astas dorsales de la médula espinal y van a liberar la serotonina. La serotonina va a estimular interneuronas locales para poder secretar la encefalina, que va a ser un opioide endógeno. Aquí la encefalina va a bloquear los canales de calcio para que los presinápticos para las fibras dolorosas. Al no haber calcio, las fibras C y las alfa-delta no pueden liberar sus sustancias neurotransmisoras como las sustancias P y el glutamato. También para disminuir el dolor por medio de los AINES también se puede hacer, ya que para que haya la producción de estas sustancias como tal también tiene que estar lo que es la prostaglandina E2, los iones de potasio y esas. Por medio de los AINES, la prostaglandina E2 va a ser producida por la COX. Si esas van a bloquear la producción de COX, y ahí va a disminuir lo que es la producción de la prostaglandina E2, y así tampoco va a haber lo que es la estimulación más rápida también de lo que es el dolor. Continuando la exposición, vamos a ver un poco más teóricos. Hablando de la teoría de la especificidad, esto nos relaciona hacia la relación entre un dolor específico que va desde una vía sensitiva específica transmitida hacia los receptores llamados nociceptores, que están ubicados en la dermis, en los músculos. Estos estímulos nocivos son conducidos mediante vías nerviosas determinadas hasta los centros superiores del sistema nervioso central, donde estas se interpretan como dolor. Tenemos también lo que sería la teoría del patrón. Propone que el dolor no depende solo de los receptores específicos, sino de la intensidad y frecuencia que una persona puede percibir el dolor, ya sea traumático, o sea penetrante, o sea de poco tiempo o de largo tiempo. Cuando el estímulo supera ciertos niveles de dolor, el sistema nervioso lo interpreta como doloroso, muy frecuente doloroso. También tenemos la tercera teoría de contrapuertas como tal, desarrollada por Lexal y Well. En estas dos teorías como tal podemos hablar sobre las fibras gruesas y las fibras finas.
pero para hacerlo un poco más entendible, en la imagen izquierda podemos interpretar que las fibras se estimulan debido a un dolor fuerte pulsante, que eso hace que podemos inhibir como tal, muchas gracias, ya, se inhibe como tal la interneurona inhibitoria, haciendo paso que las fibras C no estimulen esa la neurona de proyección hacia el dolor, haciendo que el dolor sea intenso y no se pueda controlar. A diferencia de la imagen del lado derecho, o puedes poner en el otro lado derecho, que ya, que en este caso, cuando la persona sufre traumatismo o el golpe, no se activan las fibras C, se activan las fibras alfa beta. Estas fibras alfa beta van por el mecanismo para, para activar la interneurona inhibitoria, haciendo que el dolor, aún así que sea progresivo, pueda ser calmante, haciendo que la neurona de proyección se haya excitado prácticamente por la interneurona inhibitoria, haciendo que el dolor sea comprensivo y calmante. Eso hace la referencia que cuando una persona se golpea el brazo, automáticamente la persona persiste en frotarlo o en hacer una flexión, haciendo que el dolor calme. Eso explica la teoría de control de contrafuerza. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Vamos a hablar sobre el dolor, el mecanismo y vías de dolor. Mediante la fisiopatología del dolor comprende cuatro procesos principales, el cual tenemos la transducción. Aquí son el proceso mediante el cual la persona o como tal procede el mecanismo de trauma o de dolor térmico químico que se transforma en un impulso eléctrico en las terminaciones nerviosas periféricas. Durante el daño tisular se liberan sustancias químicas inflamatorias que activan esa sensibilidad hacia los nociceptores. Tenemos el segundo punto de la transmisión. Los impulsos dolorosos no son conducidos desde la periferia hacia el nervio espinal y posteriormente hacia el cerebro mediante signos nerviosos diferentes, teniendo las dos principales y se dividen del tipo de dolor que la persona puede referir. Las fibras A deltas transmiten dolor agudo, rápido y bien localizado, a diferencia de las fibras C, que es un dolor lento, difuso y persistente. Las neuronas de segundo nivel como tal se cruzan al lado opuesto de la médula ascendente, por el tracto espinotalámico hacia el tálamo. Tres tenemos la modulación, aunque como tal es el último paso, pero se consta en, como hace rato hablé, sobre la persistencia del dolor. Si puede ser muy persistente o puede ser calmado, la modulación corresponde al mecanismo inhibidor o excitatorios que alteran la transmisión del dolor. En acá tenemos las endorfinas, las cefalinas, las serotoninas y las noradrenalinas. La percepción ocurre en el tálamo como tal, en el sistema límbico y la corteza cerebral. En estas estructuras, el estímulo nervioso está interpretado conscientemente como dolor. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos los receptores del dolor como tal. Los receptores son térmicos, son nerviosos libres localizadas en piel, músculos, articulaciones, vasos sanguíneos y vísceras. Se activan frente a estímulos potencialmente dañinos. También tenemos los tipos de nuestros receptores que responden tanto como a diferentes tipos de dolor. Tenemos los mecánicos que responden a presión intensa o traumatismo. Tenemos los térmicos que corresponden a temperaturas extremas. Tenemos los químicos que responden a sustancias liberadas durante la tensión, lesión celular. Las polimodales que responden a diferentes tipos de estímulos nocivos o pueden ser juntos como un mecánico y un químico, un térmico y un químico. También tenemos los mediadores de dolores químicos como tal que nos sirven para, para, para calmar el dolor, teniendo la breticinina, las prostaglandinas, la histamina, la serotonina, la sustancia P, los iones de hidrógeno y el potasio. El dolor también abarca lo que sería el umbral y la tolerancia al dolor. El umbral del dolor es la mínima intensidad de un estímulo necesario para que esta persona perciba el dolor. El umbral del dolor puede modificar por diversos factores como genéticos, emocionales, culturales, la fatiga y emocional.
A diferencia de la tolerancia al dolor, es la máxima intensidad del dolor que un individuo puede soportar antes de buscar el alivio. Fisiológicamente se sabe que las mujeres tienen más tolerancia al dolor que los varones. La tolerancia varía según el estado emocional, experiencias previas hacia traumatismos y hacia dolores, ambiente social, estrés y cansancio físico. Luego paso a mi siguiente compañera. Continuando con la exposición, vamos a hablar ahora sobre la clasificación del dolor según su duración. Esta se va a clasificar en dos principalmente, en dos, el dolor agudo y el dolor crónico. Como sabemos, o como su nombre lo dice, el dolor crónico, esta va a estar provocado por una lesión tisular y la activación de nociceptores en el sitio del daño. Su propósito es actuar como un sistema de alarma, también denominada de lucha o huida, ¿no? Ya, es la que alarma, advierte sobre un daño, ya sea real o inminente, lo cual empuja a las personas a buscar atención médica para proteger esta zona afectada. Esta es corta. Vamos a hablar ahorita sobre las características. Nos dice que puede durar menos de 6 meses. Tiende a resolverse una vez que sana la lesión. En cuanto a la respuesta, si se trata de forma inadecuada, desencadena respuestas del sistema nervioso simpático, similares a las respuestas de lucha o huida. Ahora vamos a hablar sobre el dolor crónico. Es un dolor que persiste más allá del tiempo razonable. Para la curación de esta lesión, a menudo es mantenido por factores patológicos, físicos, totalmente lejanos o a la causa original. La duración de este dolor va a ser de mayor a 6 meses, la cual también se puede prolongar a años, ¿no? En cuanto a la respuesta, a diferencia del dolor agudo, no presenta respuestas autónomas o también simpáticas, debido a que el sistema nervioso se adapta con el tiempo. En los mecanismos, vamos a tener a 3 mecanismos: los mecanismos periférico central y mecanismo periférico central. En los mecanismos periféricos va a haber una estimulación persistente de los nociceptores periféricos común. Puede presentarse esto en trastornos musculoesqueléticos o viscerales. En los mecanismos periféricos centrales va a haber una disfunción en el sistema somatosensitivo. Esta como la pérdida de las vías inhibitorias descendentes o la regeneración anómala de fibras nerviosas. Un ejemplo puede ser como el miembro fantasma, la neuralgia postherpética, que también se les va a hablar más adelante mi compañera. Tenemos en el tercer mecanismo, mecanismos centrales. Va a haber una lesión directa dentro del sistema nervioso central que produce sensaciones de ardor, hiperalgesia o disestesia. El dolor puede ser talámico o también en caso de la esclerosis múltiple. Ya, como les decía de las características del dolor, siguiente diapositiva, por favor. Ahí. Ya, vamos a diferenciar cómo son las características de un dolor agudo de un dolor crónico. El inicio de un dolor agudo es reciente, en cambio un dolor crónico es continuo o intermitente. Como ya les mencioné, la duración del dolor agudo va a ser menor, es corta y va a ser menor a 6 meses. En cambio, en la crónica es mayor a 6 meses o a más. Como ya lo he dicho, se puede prolongar hasta años. En cuanto a las respuestas autónomas, va a ser congruente con respuestas simpáticas de lucha o huida, aumento de la frecuencia cardíaca, incremento de volumen sistólico, aumento de la presión arterial, también va a haber una mayor dilatación pupilar, aumento de la tensión muscular, disminución de la motilidad intestinal, reducción del flujo salival, y en el dolor crónico va a haber ausencia de respuestas autoinmunes. Va a haber otro punto que es el componente psicológico.
En el dolor agudo va a estar relacionado con la ansiedad y en el dolor crónico ya va a abarcar más campos. Va a abarcar más, ¿no? Porque va a haber un aumento de irritabilidad asociado con depresión, preocupación somática, retirada de intereses externos, disminución de la compenetración de las relaciones, disminución del sueño. Y en otros tipos de respuestas, en el dolor agudo no va a haber, y en el dolor crónico va a haber una disminución del líbido y cambio del apetito. Siguiente diapositiva. Ya. Tenemos otra clasificación que es según su localización. Vamos a tener 4: el dolor somático cutáneo, el dolor somático profundo, el dolor visceral y el dolor referido. En el dolor somático cutáneo, va a ser esta en estructuras superficiales, como en la piel y el tejido subcutáneo. Es un dolor que tiene como cualidad, es ardosa, de inicio abrupto o lento, que puede localizarse con exactitud, ¿no? Después tenemos al dolor somático profundo, que se origina en estructuras, como su nombre lo dice, profundas, como puede ser el periosto, músculos, tendones, articulaciones o vasos sanguíneos. Es un dolor de tipo más difuso y puede irradiarse desde el sitio original, como por ejemplo un dolor de esguince de tobillo. Tenemos como tercer punto al dolor visceral. Se origina en los órganos internos, vísceras, y esto es uno de los dolores más comunes porque están causadas por enfermedades, ¿no? Tiene una fisiología muy diferente al dolor somático. Las vísceras tienen una baja densidad en los receptores. Por ende, los estímulos que lo provocan pueden ser contracciones, estiramientos o isquemia. En el dolor referido, vamos a hablar sobre la teoría de la convergencia y de la proyección, en donde nos dice que las neuronas sensitivas de la piel, las somáticas, y las neuronas sensitivas de los órganos viscerales entran como yo le explicó a mi compañera Antonet, entran a la médula y hacen sinapsis en la misma neurona de segundo, en la misma neurona de segundo orden, en el asta posterior. La neurona de segundo orden se activa por un problema visceral y la corteza cerebral confunde esto y proyecta la sensación del dolor en regiones, somáticas, como se puede ver en la imagen. Un ejemplo de esto puede ser un infarto de miocardio, donde el dolor originalmente está en el corazón, pero después se refiere hacia el brazo izquierdo, el cuello o el tórax. Ya, siguiente diapositiva. Ya, antes del tratamiento vamos a hablar sobre la valoración del dolor. Como sabemos, el dolor es subjetivo y no se puede medir, lo cual es muy importante la anamnesis, en donde se debe preguntar el inicio, la descripción, la localización, la irradiación, la intensidad, las cualidades, factores que lo alivian o agravan, ¿no? Alicia. Y en cuanto a las escalas de medición, vamos a tener a 3 principalmente. La escala numérica, el paciente califica su dolor de 0 al 10, que 0 es que no presenta dolor y el 10 es un dolor que no se puede, es el peor dolor, ¿no? Después tenemos a la escala visual análoga, que es EVA, es una línea de 10 centímetros donde el paciente marca físicamente su nivel de dolor entre ambos extremos, como un inicio y un final, ¿no? Luego se mide en milímetros para cuantificarlos objetivamente. Después tenemos la escala de
descripción verbal, la cual utiliza términos graduados asociados a un número, donde 0 es ninguno, 1 es ligero, 2 leve, 3 moderado y intenso es el 4. Ya, ahora vamos a continuar con el tratamiento. Es este mapa en donde el tratamiento va a ser principalmente para el tratamiento del dolor agudo, que nos dice que debe tratarse de forma temprana, antes de que se vuelva intenso. Después tenemos que administrar analgésicos previamente para mejorar la comodidad y la recuperación. Tratarlo a tiempo va a reducir la cantidad de medicamentos que se puedan necesitar. Ahora vamos a hablar del tratamiento para el dolor crónico. Nos dice que requiere un manejo continuo y temprano para prevenir crisis agudas. El tratamiento depende de la causa del dolor, la evolución de la enfermedad, las expectativas de vida, si hay cura o no. Se enfoca en controlar el dolor, ¿no? Porque dentro del dolor crónico pueden estar los diferentes tipos de cáncer, ¿no? Después tenemos el tratamiento, y vamos a dividir el tratamiento como un tratamiento farmacológico y no farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico vamos a tener analgésicos no opioideos. Los analgésicos orales no opioideos de uso frecuente incluyen ácido acetilsalicílico, otros AINES y cetamol. El ácido va a actuar a nivel central y periférico para bloquear la transmisión de impulsos dolorosos. En los analgésicos opioideos se emplean para aliviar el dolor de corto plazo y para el consumo de largo plazo en condiciones como el dolor para los diferentes tipos de cáncer. En el tratamiento no farmacológico vamos a dividirlo en 3. Intervención cognitiva conductual, en donde vamos a tener a la relajación. Ya, consiste en la reducción de la tensión muscular, ¿no? Como su nombre dice, o como comúnmente todos dicen, vamos a relajarnos. Esto va a reducir la tensión muscular periférica y la ansiedad mediante técnicas que facilitan el aprendizaje, ¿no? Como la respiración lenta, tal vez algún tipo de estiramiento. Tenemos dentro de eso también la distracción, que es aquel que actúa como escudo sensitivo al redirigirse la atención del paciente hacia estímulos ajenos al dolor. Por ejemplo, tú le puedes conversar de algo que tal vez le gusta, de proyectos que tiene esta persona, o qué música le gusta, o alguna película que le gusta, qué personaje le gusta, cosas de su interés, ¿no? No elimina la nocicepción, pero reduce los recursos atencionales que el cerebro le asigna, haciendo que el dolor sea más tolerable. Tenemos también a la valoración cognitiva, que es una modalidad de control cognitivo donde el paciente aprende a enfocar de manera consciente su atención en los aspectos positivos de la experiencia clínica. Después tenemos a la imaginación, donde se va a estructurar voluntariamente imágenes mentales sensitivas detalladas. Se utiliza para disminuir la intensidad percibida del dolor, atenuar la ansiedad y mitigar la tensión muscular. En la meditación es una técnica dirigida a modular las respuestas de recepción del dolor mediante el entrenamiento de la atención sostenida y la concentración profunda. Y como último punto en la intervención cognitiva conductual vamos a tener a la biorretroalimentación o biofeedback, que es el proceso de aprendizaje asistido por monitores electrónicos.
que proporciona información en tiempo real sobre funciones corporales autónomas. Esto va a permitir al paciente regular de forma consciente estas variables, siendo altamente útil en migrañas o cefaleas tensionales. Vamos a hablar, como segundo tratamiento no farmacológico, tenemos a los factores físicos, que sería el calor y el frío, que estos van a reducir el dolor. Después tenemos a la analgesia por estímulo, que va a ser el TENS, estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. Se va a aplicar impulsos eléctricos en la piel, las cuales estimulan las fibras táctiles mielinizantes de gran diámetro. La activación de estas fibras va a cerrar, se denomina cierre de compuerta, esto en la médula ósea, impidiendo que las señales de dolor transmitidas por las fibras más delgadas, las cuales viajan hacia el cerebro. Después tenemos la acupuntura, que es una técnica que consiste en inserción precisa de agujas delgadas en puntos específicos en la superficie corporal, estimulando vías somatosensitivas periféricas. Después tenemos a la neuroestimulación. Consiste en la entrega de impulsos eléctricos de bajo voltaje directamente sobre la médula espinal o un nervio periférico, afectando para interrumpir la señal del dolor, activando los sistemas descendentes de inhibición corporal. En el sistema totalmente implantables, tanto los electrodos como el generador de energía se colocan quirúrgicamente dentro del organismo. Eso es todo. Gracias. Bueno, continuando con las alteraciones de la sensibilidad, estos son hallazgos clínicos que nos permiten identificar una posible disfunción del sistema somatosensorial, ya sea a nivel periférico o central. Además, son especialmente útiles para diferenciar entre el dolor nociceptivo o dolor neuropático. Dentro de esas alteraciones encontramos en primer lugar la hiperalgesia. Esto se define como una respuesta exagerada frente a un estímulo doloroso, es decir, que el paciente percibe más dolor del esperado ante un estímulo que normalmente ya es nociceptivo, como por ejemplo un pinchazo leve que puede generar un dolor intenso desproporcionado. En segundo lugar, la hipoalgesia, que corresponde a una disminución de la percepción del dolor, generalmente asociada al daño de las vías nerviosas, como por ejemplo, el paciente puede no percibir adecuadamente una inyección o una herida. En cuanto a la otra diapositiva, por favor. La hiperpatía, que se caracteriza por una respuesta dolorosa que es intensa, explosiva y persistente ante estímulos repetitivos. Aunque el umbral puede estar elevado, la respuesta final es desproporcionada y prolongada. Como por ejemplo los estímulos repetitivos que pueden desencadenar un dolor intenso. Luego tenemos la parestesia, que es una sensación anormal espontánea como el hormigueo o sentir como alfileres, sin estímulos externos, como por ejemplo, como ya dije, el hormigueo en manos o pies sin una causa aparente. La otra diapositiva. Después la alodinia, que consiste en dolor ante estímulos no dolorosos como el roce de la ropa o una sábana. Y finalmente la distesia, que es una sensación anormal, desagradable, espontánea o provocada generalmente descrita como una quemazón o una corriente eléctrica. Todas estas alteraciones orientan hacia una afección del sistema nervioso y son importantes como para sospechar un dolor neuropático. La siguiente diapositiva.
Ya. En los tipos especiales de dolor, los cuales no dependen directamente de una lesión tisular, sino de lesiones en el sistema nervioso, el más importante es el dolor neuropático, definido como aquel que es causado por una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. Su fisiopatología incluye descargas nerviosas anormales, desmielización, sensibilización central o pérdida de mecanismos inhibitorios. Clínicamente se presenta con dolor quemante, eléctrico o lacinante, asociado a la alodinia o hiperalgesia. Entre sus causas más frecuentes están la diabetes, la compresión nerviosa, las lesiones medulares y las amputaciones. En cuanto al tratamiento, los antiinflamatorios no esteroideos suelen ser poco eficaces, por lo que se emplean antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina y anticonvulsivantes como la gabapentina o pregabalina. Dentro de este grupo también encontramos las neuralgias, que son dolores intensos, breves y súbitos, que siguen el trayecto de un nervio. Como uno de las neuralgias es la neuralgia del trigémino, que produce dolor tipo descarga eléctrica unilateral y desencadenado por estímulos mínimos como el hablar, tocarse o masticar. Su tratamiento de elección es la carbamazepina. El otro ejemplo de las neuralgias es la posherpética, que aparece tras una infección por varicela zoster y se caracteriza por dolor urente persistente. También es importante mencionar que el dolor fantasma. Siguiente diapositiva. El dolor de miembro fantasma, que es la percepción del dolor de un miembro amputado. Se define como la sensación dolorosa de una parte del cuerpo que ya no está presente por amputación. Sus características incluyen dolor intermitente o continuo de tipo quemante, punzante o eléctrico. Los pacientes lo describen como calambres, ardor o descargas eléctricas en el miembro ausente. Siguiente diapositiva. Esto ocurre porque el sistema nervioso sigue interpretando señales como si el miembro aún existiera. Desde la fisiopatología intervienen neuronas periféricas, plasticidad cortical y memoria del dolor. Entre los factores de riesgo está el dolor previo a la amputación, las amputaciones traumáticas. Y en cuanto al tratamiento, se destaca la terapia de espejo, que se utiliza con retroalimentación visual para reorganizar el cerebro y disminuir el dolor. Siguiente diapositiva. Es el método del espejo. Siguiente diapositiva. Finalmente, para evaluar el dolor usamos la semiología mediante Alicia. A, como ya sabemos, es de aparición, cómo y cuándo inicia el dolor. L, de localización, dónde se encuentra el dolor, y de intensidad, qué tan fuerte es, y usando la escala de Eva. C, de características. Esto es importante porque orienta el diagnóstico, ya que es punzante en inflamatorio, urente en neuropático, fulgurante en neuralgias o opresivo en isquémico. Y de irradiación, que es el dolor si el dolor se extiende a otras zonas. A, de atenuantes o agravantes, que son los factores que lo mejoran o lo empeoran.
Ya, ahora entrando a lo que son las cefaleas y dolores asociados, vamos a hablar primeramente de lo que son las cefaleas. Esta va a ser una manifestación clínica caracterizada por el dolor en la región cefálica o básicamente en la cabeza. Bueno, se va a tener una clasificación que van a ser las cefaleas primarias, secundarias y, bueno, las cefaleas neuralgia, bueno, dadas por neuralgias craneales y dolor facial. Las cefaleas primarias, estas van a ser, básicamente va a ser el dolor mismo, va a ser un dolor mismo, es la patología misma, va a estar derivada de una disfunción en los mecanismos neurovasculares. Entre ellas podemos tener, sí, vamos a tener lo que es la migraña, la cefalea tensional, la cefalea de racimos y, bueno, la cefalea crónica diaria. Después vamos a tener la clasificación secundaria. Bueno, esta va a ser el dolor activa, bueno, el dolor se va a activar como un síntoma, se va a tomar en cuenta como un síntoma, ya que esta va a servir como una alarma para que podamos diagnosticar o se pueda tratar algunas patologías. Entre ellas vamos a tener lo que es la meningitis, bueno, las causantes del dolor secundario va a ser la meningitis, tumores, hemorragias y tiene que tener en cuenta lo que es la cefalea postraumática, que esta va a estar atribuible al traumatismo craneal o cervical. Después se va a tener lo que son las neuralgias craneales y el dolor facial. Esta se va a dar básicamente porque el dolor tiene un origen específico. El dolor en esta va a tener un origen específico y también se va a dar por una relación en la disfunción ya sea de nervios o estructuras. Entre ellas vamos a tener el dolor de la articulación temporomandibular. Siguiente. Ya, primeramente vamos a tocar lo que es la migraña, que esta va a ser la causa más común en que las personas llegan a emergencias, a diferencia de lo que es el dolor tensional, que esta va a ser la causa, el dolor tensional va a ser la causa más común en que las personas sufren dolor de cabeza a nivel de población. Y bueno, esta va a ser frecuente en mujeres de 20 a 50 años aproximadamente y esta se dice que tiende a presentarse de manera hereditaria, ya que presenta un rasgo autosómico dominante. Puede ser discapacitante, ya que la migraña se presenta en un porcentaje de 42.5 en la población. Esta puede estar asociada a comorbilidades como la neurosis, depresión, trastornos del sueño, ya que se presentó que la migraña es tan fuerte que podría desencadenar puede desencadenar este tipo de enfermedades. Bien, vamos a ver aquí un esquema respecto a las fases del ataque agudo de migraña. Podemos ver que primeramente vamos a tener un estadio, una etapa prodrómica. Esta va a estar caracterizada porque va a presentar síntomas generales, ya sea fatiga, irritabilidad, náuseas, insomnio. Ahora, vamos a tener en cuenta que primero vamos a tocar qué es el aura, ¿no? El aura va a ser la fase donde aparecen síntomas neurológicos. Esta tiene que estar caracterizado o tiene que haber sí o sí síntomas visuales, sensitivos y síntomas del lenguaje. Ahora, si en la etapa prodrómica el paciente o la persona presenta lo que es síntomas visuales, sensitivos o del lenguaje, se le va a clasificar como una migraña con aura. Ahora, si es que, vamos a ver aquí la flecha rosadita, si es que los síntomas pasan de manera repentina lo que es un ataque de migraña, es decir, que dure de 4 a 72 horas, se le va a denominar lo que es una migraña sin aura. Ahora, aquí lo que es el ataque de migraña, esta va a durar de aproximadamente 4 a 72 horas. Y si dura más a 72 horas ya se le puede denominar como una complicación. Después vamos a tener aquí la etapa postprodrómica. Esta va a durar entre 24 a 48 horas y
Bueno, como podemos ver, baja de manera descendente, ¿no? Y no baja de manera inmediata y también presenta síntomas residuales. Siguiente diapositiva. Ya, en cuanto a la fisiopatología de la migraña, se tiene varias teorías, como tenemos la teoría neurovascular, la teoría vascular, entre otras. Sin embargo, la más aceptable es la teoría neurovascular. Esta se va a caracterizar se va a caracterizar por una compleja serie de eventos vasculares y neuronales. Bueno, esto va a iniciar o va a desatar el cuadro de migraña va a iniciar con una onda de propagación cortical. Podemos ver en lo que está subrayado de color amarillo, resaltado de color amarillo, que va a iniciar en lo que es el lóbulo occipital. Ahora, esto va a iniciar lo que es una onda de propagación cortical. Esto va a significar que la parte de lo que es la corteza cerebral va a empezar a despolarizarse, y esto va a ser a causa de la liberación de neurotransmisores en exceso. Esto hace que el lóbulo occipital sufra una alteración visual. Bueno, el lóbulo occipital sufra alteraciones y como resultado de ello podemos ver las alteraciones visuales, como podría ser las alteraciones en zigzag, que se va a ver después. Después vamos a tener lo que es estas ondas van a ir avanzando, se podría decir, hasta llegar a lo que es el giro precentral, y donde va a ocurrir la alteración sensitiva, y va a llegar a lo que es el giro parietal, donde, bueno, va a llegar al parietal, donde va a ocurrir lo que es una alteración motora. Después, esta se va a ir lo que es al tálamo, donde va a activar a lo que es el sistema trigémino vascular mediante el envío de señales al nervio trigémino. Esta neurona, sí, ahí se va a ubicar la neurona del trigémino, donde se va a liberar sustancias, que aquí podemos ver la CGRP, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, y la neurocinina. Estos van a hacer que los vasos sanguíneos sufran una inflamación estéril, y esto va a estimular al nervio trigémino a que envíe mensajes al tálamo para interpretar el dolor. Ahora, entre los factores precipitantes vamos a tener, en caso de las mujeres, lo que es la menstruación. Después vamos a tener varios factores como la exposición a la luz intensa, el tabaquismo, los cambios climáticos, entre otros. Siguiente. Ya. Respecto a los criterios diagnósticos de la migraña, como ya lo dije, se dividen en dos, ¿no? La migraña sin aura y la migraña con aura. La migraña sin aura va a estar, bueno, se va a ver de manera más grande, en un 80 o de un 75 a un 80%. En niños se va a presentar de un 2, en niños se va a presentar de manera bilateral y en adultos de manera unilateral. Bueno, en niños va a tener una duración de 2 a 72 horas, y bueno, esta se va a caracterizar, como ya dije, tiene una localización unilateral en adultos y una localización bilateral en niños. Va a tener un carácter pulsátil, un dolor de intensidad moderada a severa, y bueno, esta va a empeorar con actividad física y durante la cefalea, o al menos para detectar si es una migraña sin aura, tiene que presentar náuseas, vómitos, fonofobia o fotofobia. Ahora, con lo que respecta a la migraña con aura, esta se va a presentar en un porcentaje del 20 al 25%. Bueno, se tiene que tener que es totalmente reversible, ¿no? Y tiene que presentar de manera obligatoria
las alteraciones visuales, sensitivas y del habla o lenguaje. Entre las alteraciones visuales vamos a tener el fenómeno del zigzagueo. Podemos ver en la imagen derecha que se ve como de manera de zigzag, ¿no? Las personas que presentan migraña con aura eh, presentan este fenómeno del zigzagueo. Y también se presentan alteraciones visuales entre esas dos. Después, lo que es una alteración sensitiva o sensorial, se va a presentar lo que son las parestesias, hormigueos, hipoestesias, entre otras. Y en la alteración del habla o del lenguaje, se va a presentar lo que son las disfasias, la dificultad para expresar, entre otras. Bueno, después, algo que caracteriza lo que son entre las dos y que es difícil para encontrar un diagnóstico es que ambos presentan no tienen una buena explicación para encontrar un diagnóstico. Y bueno, aquí el aura se va a acompañar de lo que son 60 minutos de cefalea aproximadamente, y cada síntoma que presente el aura tiene que tener entre 5 a 6 minutos. Siguiente. Ya, por último, el tratamiento para la migraña. Primero vamos a hablar de los factores desencadenantes de la crisis de migraña. Tenemos factores psicológicos, hormonales, alimentarios, ambientales y factores del sueño. Entre ellas, las más predominantes van a ser el estrés, el ayuno y el exceso o déficit de sueño. Estas van a desencadenar lo que es una crisis de migraña. Después, por último, tenemos el tratamiento de la crisis. Esta se va a encontrar ya sea de manera leve o moderada. En caso de que sea leve, se va a dar el tratamiento lo que es un AINE, y en caso de que sea moderada, grave, también un AINE más un triptán. Se recomienda de manera general que se trate con naproxeno sódico. Siguiente. Ya, ahora en cuanto a la cefalea primaria, los demás que faltaban, tenemos la cefalea tensional, la cefalea en racimos y la cefalea crónica diaria. La cefalea tensional, va a estar caracterizada por un dolor opresivo. Esta va a ser de manera bilateral y va a tener una intensidad leve o moderada. Esta, como dije, va a ser frecuente en la población. ¿Por qué digo en la población? Porque si a una persona le tiene cefalea tensional o primaria, esta fácilmente puede tomarse un AINE o un medicamento. Sin embargo, esta no puede llegar a ir de emergencias a un hospital, a comparación de la migraña, que esta sí presenta un dolor fuerte. Logran describirlo como un dolor insoportable, el peor dolor de su vida, para que puedan llegar así a una emergencia. Esta cefalea tensional es opresiva, o también se le conoce como en banda. Es también no punzátil y es de tipo bilateral, como ya dije. De acuerdo, en su tratamiento también se le administra lo que son AINES, como el ibuprofeno, el naproxeno o el paracetamol. Y de manera no farmacológica, que es lo que se le recomienda en este tipo de cefalea, básicamente se le recomienda lo que es la fisioterapia, la relajación y entre otras formas de manejo del estrés. Después, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de la cefalea en racimos, que esta va a ser esta se va a caracterizar por ataques breves. Después, esta se va a presentar de manera unilateral, y aquí se tiene un dolor en picotazo, punzante o perforante.
Los ataques van a durar aproximadamente de 15 a 180 minutos y van a ser aproximadamente diarios o durante semanas. Después, el tratamiento, bueno, se tiene también lo que es la administración de fármacos como eh, el verapamilo y entre otros. Ahora, para lo que es la cefalea crónica diaria, el estado, bueno, el paciente se va a encontrar en un estado clínico donde va a presentar cefalea por 15 o más días al mes durante al menos 3 meses. Después, esta va a ser de una categoría temporal y suele ser el dolor, suele presentarse el dolor de manera mixta. Y también se le denomina como un dolor fuerte. Y bueno, para lo que es esto se da básicamente por el abuso de analgésicos, ¿no? Aquí va a aparecer lo que es el signo o bueno, la cefalea por rebote. El abuso de analgésicos hace que o provoca que la sensibilización central sea persistente y el organismo presenta la cefalea de manera continua. Entre sus tratamientos se tiene lo que son la desintoxicación, que es el retiro gradual de los analgésicos abusados. Hay que tratar de retirar o tratar de disminuir lo que son el abuso de analgésicos. Después, de manera preventiva, eh, se tiene que administrar también fármacos. Siguiente. Por último, vamos a hablar de la cefalea secundaria, que como lo dije anteriormente, no va a ser bueno, no es una enfermedad primaria, ¿no? Esta se va a caracterizar porque este es como un síntoma que podría decirse que hace o presentan las demás patologías. Este es como que es como una señal de alarma o una señal de alerta para, para darnos cuenta de que se está desarrollando lo que es una patología. En caso, por ejemplo, de la meningitis, que tiene una aparición progresiva pero rápida, el dolor se instala en el transcurso de pocas horas a pocos días. En caso de los tumores, el dolor va a ser lento y se va a instalar a lo largo de semanas o meses, y en caso de las hemorragias va a tener una máxima intensidad. Ahora, respecto al dolor postraumático, se va a dar por una combinación de microlesiones, es decir, bueno, su nombre mismo lo dice, ¿no? Postraumático, este dolor va a presentarse después de que haya ocurrido un accidente o algún tipo de traumatismo. Esto se va a dar en los primeros 7 días después de haber sufrido un traumatismo craneal o cervical, ya sea un accidente, un golpe o una caída. Esta se describe como un dolor sordo y pulsátil, pero también se va a acompañar de síntomas neuropsicológicos. Y por último, las neuralgias craneales y el dolor facial. Entre estas vamos a tener la articulación temporomandibular, que va a ser un dolor básicamente referido en la región facial y también en la región preauricular y también en la región temporal. Y esto va a estar vinculada a causas como lo que son el estrés emocional. En el caso de la articulación temporomandibular, también va a estar relacionada directamente al bruxismo, entre otros. Siguiente. Bien, continuando con lo que es, vamos a ir directamente, puede haber el dolor pediátrico y el geriátrico. Vamos a iniciar con el dolor pediátrico. En los neonatos y los niños, el sistema nervioso no es como si fuera una mini versión del adulto,
sino que es un sistema en el estado de vulnerabilidad y desarrollo. La inmadurez de las vías inhibitorias descendentes, aquí vamos a tener que la anatomía, anatómicamente el cerebro, las vías que van a llevar el dolor desde lo que es la médula hacia el cerebro, están completamente desarrolladas, bien mielinizadas, y y estas están bien desarrolladas desde el tercer trimestre de gestación, ya que por estas el neonato desde recién nacido ya siente dolor, pero sin embargo las vías descendentes no están bien moduladas y por esa razón no se modula bien lo que es el dolor tanto en neonatos como en los niños. Estas van a nacer a partir de la sustancia gris y a partir de estas van a producir lo que es las prostaglandinas y las encefalinas. El niño tiende a acelerar el dolor, ya que biológicamente no hay un estímulo en la cual va a pararlo o va a disminuir el dolor porcentualmente. Y por esto puede ser mal localizado, puede ser difuso de esta forma. Gracias a estos mecanismos puede haber el aumento de propioceptores de NMDA. Principalmente para poder localizar el dolor tanto en niños como en neonatos, hay que ver las características como signos y síntomas, ya que en los niños puede haber aceleración de la frecuencia cardíaca, puede haber taquicardia, puede haber fiebre, también se puede sentir con mayor intensidad, pero puede haber una mala comunicación con el niño, más que todo con los neonatos. Con los neonatos lo único que pueden hacer es llorar, no nos pueden explicar bien el dolor. Pero como tanto en los niños se puede utilizar imágenes, como se ve acá, se puede ver con imágenes con caritas o si no, con imágenes de niños reales que pueden estar sintiendo el dolor. Se le pregunta en qué escala siente el dolor o del 1 al 10 cuánto le duele. También se le va explicando por medio de las caritas el tipo de dolor que puede, el nivel de dolor que puede sentir y así para que pueda haber esta comunicación. También cuando se le pregunta, puede haber la presencia del padre, madre o algún tipo de tutor y pueden llegar a tener como un tipo de timidez o miedo de poder explicar adecuadamente cómo le duele o qué tanto le duele. También hay que decirle que nos señale específicamente dónde le duele, ya que, como dije, en los niños a veces no suele ser localizado el dolor, por lo que puede ser más prolongado por las fibras C que son de lento. Entonces, por eso hay que preguntarle específicamente dónde le duele o que nos señale dónde le duele. Y más que todo, ganarse también la confianza con el niño para que nos pueda explicar. Lo bueno que de los niños entre los 3 a 4 a 5 años es que llegan a tener una buena memoria y pueden llegar a explicarnos mejor cómo le dolió, qué pasó. Eso es lo bueno en los niños. Lo malo es que también puede llegar a haber menos comunicación ya que haya presencia de algún adulto. Dolor en geriátricos. En el adulto mayor, el desafío es que no hay una inmadurez como tal de las terminaciones nerviosas, sino una neurodegeneración acumulada y el agotamiento de los sistemas homeostáticos. A medida que el organismo envejece, se produce la disminución progresiva en la densidad de las terminaciones nerviosas libres, como son los nociceptivos, que se van a encontrar en la piel, y de manera críticamente es un poco peligrosa, más que todo en las vísceras. Además, las vainas de mielina de las fibras alfa-delta se vuelven más delgadas y la velocidad suele ser más lenta. Esta pérdida de sensibilidad periférica va a ser significativa. En los años van a perder la capacidad de alerta rápidamente para que pueda alertar rápidamente el dolor a la persona. La degeneración de las fibras aferentes automáticamente en los organismos internos van a alterar radicalmente la presencia clínica de emergencias patológicas, como puede ser una apendicitis o también un infarto agudo a miocardio o algún tipo de cálculo renal, ya que en una persona joven
Esto puede ser como un dolor insoportable, pero en las personas geriátricas o los ancianos, esta suele ser o disminuida o pueden aparecer estas patologías sin dolor. Las señales nociceptivas viscerales simplemente no tienen la intensidad para alcanzar el umbral adecuado de las vías palioespinotalámicas. En su lugar, esta pueden llegar a ser una emergencia, ya que no suelen tener una buena manifestación. Pueden haber incluso confusiones mentales como los delirios o fatiga extrema o hipotensión o taquicardia inexplicables. A nivel central del envejecimiento, reduce la densidad de los receptores opioides, de los que son la MU y la kappa. En el tronco encefálico, haciendo que el sistema de analgesia por encefalinas pierda lo que es su eficacia. Al mismo tiempo, el desgaste tisular y las microlesiones nerviosas crónicas como la diabetes o las neuralgias posherpéticas, como dijeron anteriormente, pueden provocar neuronas dañadas y van a poder dispersar, no van a poder dispersar lo que es el potencial de acción. De forma espontánea por las alteraciones de los canales de los axones. El dolor en los ancianos pasa a ser un mecanismo muy protector o necesitivo, pueden llegar a ser enfermedades en sí de misma o no pueden llegar a sentir también el dolor. Lo malo en las personas geriátricas es que pueden llegar a tener algún problema neuronal como el Parkinson o el Alzheimer, por la cual tampoco pueden llegar a explicar o pueden llegar a contar adecuadamente cómo pasó el dolor, cómo inició el dolor. Entonces, por esa parte también hay que ir indagando por los signos y síntomas que puede llegar a presentar el paciente, ya que no pueden llegar a explicar de manera adecuada si es un adulto con alguno de estas patologías mentales. Ahora, si no pueden llegar si no tienen ninguna de estas, entonces puede llegar también a explicar más adecuado y de manera precisa también. Ya que los adultos suelen llegar a explicar de manera más específica y mejor también qué tipo de, no qué tipo de dolor, sino que cómo sintieron el dolor o cómo también el dolor y también los horarios en la cual sienten el dolor, si es que no tiene algún tipo de degeneración neurológica. Listo, chicos, pasemos por favor a la dinámica. Sí, un momento, doctor, por favor.